Mi hermana me invitó a su baby shower, pero solo era una trampa para anunciar públicamente que mi difunto esposo era el padre de su bebé, y para exigir la mitad de mi herencia. Me mantuve tranquila y saqué unos documentos que hicieron que su rostro se pusiera pálido. Ahora nuestros padres están completamente conmocionados. La vida puede cambiar en un instante. Un minuto tienes 32 años, felizmente casada, esperando el futuro con ilusión. Al siguiente, eres viuda, decidiendo entre opciones de cremación porque el cuerpo de tu esposo estaba demasiado dañado para un ataúd abierto. Eso fue lo que me pasó a mí, Karen, hace 6 meses, cuando mi esposo James murió en un accidente automovilístico. La pena me abrumó, y volver a encontrar mi equilibrio parecía imposible. Esas primeras semanas fueron un torbellino de arreglos, funerarios, llamadas telefónicas de pésame y noches sin dormir. No sé cómo me las habría arreglado si mis padres no hubieran intervenido para ocuparse de la mayoría de los detalles del funeral. Karen, cariño, dijo mamá, con una voz más suave de lo que nunca le había escuchado. Nos hemos encargado de todo con la funeraria. Tú solo concéntrate en ti misma ahora mismo. Un grupo de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos se convirtió en mi salvavidas. Cada martes por la noche me sentaba en círculo con otras personas que entendían el vacío en mi pecho. Algunos días son más difíciles que otros. Compartí durante una sesión, mi voz apenas un susurro. A veces me despierto y, por una fracción de segundo, olvido que él se ha ido. María, otra miembro del grupo que perdió a su esposo 2 años antes, se acercó y me apretó la mano. Eso es normal, cariño. El dolor viene en olas. A medida que pasaban los meses, empecé a ocuparme de los aspectos prácticos. James me había provisto bien. Una casa en los suburbios, un apartamento en el centro y una cuenta bancaria considerable. Podría haber renunciado a mi trabajo en la firma de marketing, pero la idea de estar sola todo el día en nuestra casa vacía me ponía los pelos de punta. En cambio, cambié a tiempo parcial, lo suficiente para mantener mi mente ocupada. El cambio más sorprendente fue en mi relación con mis padres. Al crecer, siempre me sentí como una idea de último momento en comparación con mi hermana menor, Sara. Nunca se perdieron sus recitales de baile o sus obras escolares, mientras que mis logros académicos apenas merecían un felicitaciones, pero después de la muerte de James, algo cambió. Cuando me preguntaron si podía ayudarlos económicamente con una transferencia mensual de $1,500, acepté sin dudarlo. Las cenas semanales en casa de mis padres se convirtieron en una rutina reconfortante. Mamá cocinaba su famoso asado de olla. Papá servía el vino y hablábamos de todo y de nada. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía toda su atención. Karen, cuéntanos más sobre ese nuevo proyecto en el que estás trabajando. Decía, papá, realmente interesado en mi trabajo por una vez. La campaña de marketing va bien, compartía yo, saboreando estos momentos de conexión. Mi jefe cree que podría atraer a varios clientes nuevos. Pero todo cambió la noche en que Sara se unió a nosotros para cenar. Mi hermana menor entró, con 7 meses de embarazo, su presencia inmediatamente dominando la habitación, como siempre lo había hecho. Había estado viviendo en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, y yo no la había visto desde el funeral de James. Sara, cariño, siéntate aquí, dijo mamá, prácticamente empujándome a un lado para hacerle espacio a su hija favorita. ¿Necesitas otra almohada? ¿Tienes los pies hinchados? Así, de repente, volví a ser invisible. Fue como ver un interruptor encenderse. De repente, toda su atención se centró en Sara y su embarazo. El familiar dolor de ser ignorada volvió a instalarse en mi pecho. Un viejo amigo que tontamente había pensado que había dejado atrás. Entonces, ¿quién es el padre? Pregunté durante la cena, tratando de unirme a la conversación. ¿Le has contado sobre el bebé? El rostro de Sara se oscureció. Eso es asunto mío, espetó, moviendo los guisantes en su plato.
No necesito compartir cada detalle de mi vida personal. Mamá saltó en su defensa inmediatamente. Karen, no seas entrometida. Tu hermana no tiene que explicarse a nadie. No pude evitar notar lo diferente que fue esta respuesta de cuando yo estaba pasando por tratamientos de fertilidad. En aquel entonces, no habían tenido ningún problema en exigir actualizaciones y ofrecer consejos no solicitados sobre mi vida personal. Pero, ¿cómo piensas arreglártelas sola? Insistí durante otra cena, viéndola servirse una segunda porción. Los bebés son caros. Sara agitó su mano con desdén, con esa sonrisa familiar en los labios. No te preocupes por mi bebé. No necesitaremos nada de nadie. Lo tengo todo resuelto. Debería haber prestado más atención a esa sonrisa misteriosa, pero la había visto demasiadas veces antes. Sara siempre estaba ideando planes para hacerse rica rápidamente que nunca funcionaban. El negocio de batidos orgánicos que duró 2 semanas, la certificación de coach de vida que nunca terminó, la inversión en criptomonedas que le hizo perder 3 meses de alquiler. Confía en mí, dijo, palmeándose el vientre con un aire de confianza que debería haber encendido las alarmas. Esta vez, todo saldrá exactamente según lo planeado. Papá le sonrió como si acabara de anunciar la cura para el cáncer. Esa es mi chica, siempre cayendo de pie. Di otro bocado de asado de olla, tratando de tragar la familiar sensación de ser la segunda mejor. Algunas cosas nunca cambian, pensé, viendo a mis padres pendientes de cada palabra de Sara. La llamada de Sara llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio, revisando informes de marketing, cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi la dejo ir al buzón de voz. Nuestras conversaciones solían ser breves e incómodas, pero algo me hizo contestar. Karen. Su voz tenía esa dulzura azucarada que solo usaba cuando quería algo. La próxima semana haré mi baby shower en casa de mamá y papá. Realmente me encantaría que pudieras venir. La invitación me tomó por sorpresa. La última conversación real que habíamos tenido fue en el funeral de James, e incluso entonces, ella había parecido distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Podría contar con una mano la cantidad de veces que Sara me había incluido voluntariamente en algo. Por supuesto, se rió, el sonido extrañamente forzado. Eres mi única hermana. No estaría bien. Sin ti, además, tengo algo especial planeado. Algo en su tono hizo que mi estómago se encogiera, pero dejé el sentimiento a un lado. Allí estaré, prometí, ya enumerando mentalmente posibles ideas de regalos. Quizás esta era su forma de intentar tender un puente entre nosotras. El sábado siguiente, llegué a casa de mis padres con 2 paquetes cuidadosamente envueltos, un monitor de bebé de alta gama y una manta hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, esta era mi futura sobrina o sobrino. El lugar parecía haber sido golpeado por una explosión pastel. Globos rosas y azules por todas partes, serpentinas colgando de cada superficie y un imponente centro de mesa de pastel de pañales. Típico de Sara convertir esto en un evento. Había invitado a lo que parecía la mitad del pueblo. La tía Margaret estaba allí con sus hijas, las amigas del club de bridge de mamá ocupaban el sofá, y las viejas compañeras de cuarto de Sara se agruparon alrededor del ponchera, riéndose, de algún recuerdo compartido. «¡Hora de jugar!», anunció Sara, abriéndose paso entre la multitud con un vestido de maternidad vaporoso, que probablemente costó más que mi alquiler mensual. Estaba radiante, pero había algo depredador en su sonrisa que me inquietó. Sus ojos seguían buscando los míos al otro lado de la habitación. Manteniendo mi mirada un segundo demasiado, jugamos a todos los juegos tradicionales de baby shower. Medir la barriga de Sara con una cuerda, adivinar la fecha de nacimiento del bebé y ese horrible juego de la barra de chocolate derretida y el pañal. Gané el concurso de medir la barriga, lo que pareció irritar a Sara más de lo que debería. Durante todo el tiempo, ella me lanzaba estas miradas extrañas, como si estuviera esperando algo. Después de que se abrieron los regalos, Sara, arrullando cada onesie y gadget para bebé con entusiasmo teatral, llegó a mi regalo.
Sostuvo la manta, pasando los dedos por el intrincado patrón. Luego, chocó su vaso para llamar la atención. La habitación quedó en silencio, y mi corazón comenzó a latir con fuerza sin razón aparente. El aire se sintió repentinamente denso, difícil de respirar. «Quiero agradecer a todos por venir hoy», comenzó, con una mano apoyada en su vientre hinchado. «Pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé». Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Los ojos de Sara se clavaron en los míos, y en ese momento lo supe. Lo supe antes de que las palabras salieran de su boca, pero eso no disminuyó el impacto. «El padre», dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa, «es James Wilson, el difunto esposo de Karen». El mundo se tambaleó. A través del zumbido en mis oídos, pude escuchar jadeos y susurros de los invitados. La mano de la tía Margaret voló a su boca. Las amigas universitarias de Sara se acurrucaron, más susurrando frenéticamente, pero lo que más me golpeó fue la falta de sorpresa en los rostros de mis padres. Ellos lo habían sabido todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Sara ya estaba hablando de nuevo, su voz goteando satisfacción, mientras se volvía para mirarme directamente. «Como el bebé de James es su único heredero, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó Karen. La casa, el apartamento, el dinero. Mi hijo merece la herencia de Maidenson, su padre». La habitación dio vueltas. Me aferré al respaldo de una silla para mantenerme firme, pero entonces mamá y papá se adelantaron, flanqueando a Sara como guardaespaldas. «Karen», dijo papá, usando su voz severa de negocios, «necesitas hacer lo correcto aquí. Tu sobrino merece el legado de su padre». Encontré mi voz, aunque salió como un jadeo. «Están mintiendo. Todos ustedes están mintiendo. James nunca...» «¿Ah, no?» La sonrisa de Sara se volvió cruel mientras sacaba su teléfono. «Entonces, ¿cómo explicas esto?» Sostuvo la pantalla, y mi mundo se derrumbó de nuevo. Allí estaban James y Sara, abrazados, besándose en lo que parecía una habitación de hotel. Otra foto los mostraba tomados de la mano en un restaurante que no reconocí. «Él me amaba», declaró Sara, su voz resonando en la habitación silenciosa. «Planeaba dejarte por mí. Íbamos a contárselo a todos, pero luego...» Se atragantó, las lágrimas corriendo por su rostro. Luego sucedió el accidente, y todos, nuestros planes. No podía respirar, no podía pensar. Mi cuerpo se movió en piloto automático, recogiendo mi bolso, abriéndome paso entre los invitados que susurraban, tropezando hasta mi coche. Escuché a mamá llamarme, pero ya estaba saliendo de la entrada. El viaje a casa fue un borrón. Mi mente seguía reproduciendo esas fotos, tratando de darles sentido. Las fotos del restaurante debieron haber sido tomadas durante esos viajes de negocios que él decía tener. El hotel probablemente durante sus frecuentes viajes de trabajo. Mi teléfono comenzó a vibrar tan pronto como entré por la puerta. Principal. Sara estaba enviando mensajes, docenas de ellos, capturas de pantalla de conversaciones entre ella y James. «Ya no la amo. Hace mucho tiempo que no. Se lo diremos a todos después del divorcio. Eres la única con la que quiero estar. No puedo esperar para empezar nuestra vida juntos». Mensaje tras mensaje aparecieron en mi pantalla, cada uno una nueva puñalada en mi corazón. Las marcas de tiempo mostraban conversaciones que se remontaban a meses. Mi esposo y mi hermana, planeando su futuro mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé esa noche caminando por mi casa, tocando las cosas de James y preguntándome si todo lo relacionado con nuestra vida juntos había sido una mentira. La primera llamada de mis padres llegó a las 7 de la mañana en punto. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Karen, tienes que ser razonable con esto», comenzó papá,
sin siquiera molestarse en saludar. Cuanto antes aceptes dividir la herencia, más fácil será para todos. La arrogancia casual en su voz me hizo hervir la sangre. ¿Más fácil para quién? ¿Para Sara? ¿Para ustedes? Para todos nosotros, intervino mamá. Yo estaba en el altavoz. No querrás que esto se ponga feo, querida. ¿Cuándo? La palabra apenas salió más que un susurro. ¿Cuándo supieron de ellos? Hubo una pausa, el tipo de vacilación que te dice todo lo que necesitas saber antes de que se diga una palabra. Nosotros lo sabemos desde hace un tiempo, admitió finalmente mamá. James nos confió esto unos 6 meses antes. Bueno, antes del accidente. La línea de tiempo me golpeó como un golpe físico. 6 meses. Lo habían sabido durante 6 meses, y aún así, me dejaron llorar en sus hombros en su funeral. Aún, aceptaban mi dinero cada mes sabiendo lo que él y Sara habían hecho. Traidores. La palabra cayó fría y final en mi lengua. Todos ustedes. Colgué y bloqueé sus números. Mis manos temblaron mientras abría mi aplicación bancaria, pero no dudé en cancelar la transferencia mensual a su cuenta, que le pidan dinero a su preciosa Sara. Pasaron 2 semanas en una niebla de llamadas perdidas y mensajes de texto ignorados. Luego llegó el correo electrónico de Sara. Me demandaría si no le entregaba voluntariamente la mitad de todo. La palabra voluntariamente nunca había parecido tanto una maldición. No podía responder. No podía pensar en la traición de James. En cuántas personas debieron haberlo sabido. Debieron haberlos visto juntos mientras yo permanecía ajena. Los susurros en el trabajo se volvieron insoportables. Miradas de lástima. De algunos colegas, sonrisas apenas disimuladas de otros. Tom, mi jefe y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban, me llamó a su oficina después de que me derrumbara en medio de una reunión con un cliente. «Tómate un tiempo libre», dijo suavemente. «Pagado o no pagado, lo que te funcione. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista para volver». Asentí agradecida y recogí mi escritorio ese mismo día. Las siguientes semanas se confundieron mientras me convertía en una ermitaña en mi propia casa. Me entregaban los comestibles. Ignoraba el timbre cuando sonaba y pasaba horas mirando fotos antiguas, tratando de encontrar las señales que debía haberme perdido. Cada recuerdo feliz ahora se sentía como una burla. Cada momento de nuestro matrimonio manchado por el conocimiento de que él había estado viviendo una doble vida con mi propia hermana. La noticia llegó a través de Facebook. Sara había dado a luz a un niño. La foto la mostraba radiante en una cama de hospital, nuestros padres orgullosos sobre su nuevo nieto. El bebé estaba envuelto en la manta color crema que yo había tejido para el shower, lo que se sintió como una burla deliberada. Cerré la aplicación antes de poder leer los comentarios, pero no antes de notar que lo había llamado James Jr. Una semana después, la citación judicial llegó en un sobre, de manila grueso. Mis manos temblaron al abrirlo, ya sabiendo lo que encontraría dentro. Sara me estaba demandando por la mitad de todo lo que James me había dejado, reclamando el derecho de su hijo a la herencia de su padre. El lenguaje legal era frío y preciso, exponiendo sus demandas en blanco y negro. Quería la casa, la mitad del dinero y la propiedad parcial del apartamento en el centro. Pasé 3 días investigando abogados antes de decidirme por Richard Martínez, quien vino muy recomendado por manejar casos de herencia complejos. «Señora Wilson», dijo, barajando los papeles en su escritorio, su expresión cuidadosamente neutral. «Tengo que ser honesto con usted. Su hermana tiene pruebas convincentes de una relación a largo plazo con su difunto esposo. Mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos, incluidos sus propios padres». Hizo una pausa, ajustándose sus gafas de montura de alambre. En Minnesota, casos de herencia como este, la prueba de una relación íntima combinada con un hijo biológico. Bueno, los tribunales tienden a ser comprensivos. Todavía estaba procesando esta devastadora noticia cuando mi teléfono sonó esa noche. Número desconocido. «Hola, ¿es Karen Wilson?» Una voz de mujer,
desconocida pero de alguna manera resonando con un eco de reconocimiento. Algo en la cadencia, el tono, hizo que mi corazón diera un vuelco. Soy Elizabeth Parker, la madre de James. El mundo se ladeó. Me agarré al mostrador de la cocina para sostenerme. Eso es imposible, susurré. James era huérfano. Me dijo que sus padres murieron cuando era joven. Joven creció en hogares de acogida. Su voz era amarga pero no cruel. Otra de sus mentiras, me temo. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo? Hay cosas que necesitas saber, cosas que podrían ayudarte. Arreglamos reunirnos en una pequeña cafetería en el centro a la mañana siguiente, en un terreno neutral. Llegué temprano, con el estómago revuelto. Pedí un café que no pude beber y casi se me cae la taza cuando ella entró. El parecido era asombroso. James tenía sus ojos, su sonrisa, incluso la forma en que se movía. Se movía con la misma gracia fluida que siempre le había admirado. Estuve en el funeral, dijo después de que nos hubiéramos acomodado en un rincón, lejos, de oídos curiosos, en la última fila, con vestido negro y velo. No pude acercarme a ti entonces. James y yo no habíamos hablado en años. La recordé de repente, la figura solitaria que se había escabullido antes de que terminara el servicio. Había estado demasiado perdida en mi propio dolor para preguntarme quién era, pero ahora el recuerdo se cristalizó con perfecta claridad. La elegante mujer de negro, de pie apartada de los demás dolientes, con el rostro oculto tras un velo oscuro. ¿Por qué te presentas ahora?, pregunté, tratando de mantener la sospecha fuera de mi voz. Después de todas las revelaciones recientes sobre James, me resultaba difícil confiar en cualquier cosa o persona relacionada con él. Elizabeth metió la mano en su bolso y sacó un sobre de Manila, desgastado por los bordes como si lo hubiera llevado consigo durante mucho tiempo. Porque he oído hablar de lo que tu hermana está reclamando, y porque a pesar de todo, no puedo permitir que otra mujer sufra por las mentiras de mi hijo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras deslizaba el sobre por la mesa. Con manos temblorosas, abrí el sobre que Elizabeth me había dado. Dentro había registros médicos del Boston General Hospital, con fecha de hace 10 años, aproximadamente un año antes de que James y yo nos casáramos. Mis ojos escanearon el documento y sentí que la sangre se me iba del rostro. Azospermia, completa, permanentemente estéril, sin posibilidad de concepción natural. Los términos clínicos me saltaron a la vista, cada uno un nuevo golpe. James se hizo estas pruebas cuando tenía 25 años, explicó Elizabeth suavemente. Estaba devastado por los resultados. Fue una de las últimas cosas que discutimos antes de nuestro distanciamiento. No pude hablar. Todos, esos años de tratamientos de fertilidad, las interminables citas con el médico, las inyecciones de hormonas, las lágrimas y la autoculpa, todo había sido una cruel farsa. La sala del tribunal estaba llena el día de la audiencia. Sarah se sentó en la primera fila, acunando al bebé James Jr., mientras nuestros padres la flanqueaban protectoramente. Ella desempeñó el papel de la casi viuda, afligida a la perfección. Un modesto vestido negro, maquillaje mínimo, una expresión de tristeza practicada. Cuando subió al estrado, jugó para la galería magistralmente, las lágrimas brillando en sus ojos mientras describía su gran amor con James. Todo lo que quiero es lo que es justo para mi hijo, declaró, con la voz quebrada. Él merece el legado de su padre. Mi abogado, el señor Martínez, esperó hasta que ella terminó su actuación.